Asientos reservados para escuchar y hablar de cine. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Asientos Reservados. Les habla Adri recordándoles que este es un espacio para hablar de cine y un poco de cultura pop que se pueda colar a sentarse sin reservar asiento. Somos 4 amigos aficionados al séptimo arte. Tenemos con nosotros a Cari. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri, feliz de estar nuevamente con ustedes. Y por supuesto, está con nosotros Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, Adri, listo para un nuevo episodio. Y por último, está con nosotros Herbie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Antes de comenzar, ¿qué tendremos hoy? En primer plano, comenzaremos hablando sobre remakes y reboots. En nuestra sección, La Última Escena, analizamos desde la psicología la película mexicana Ana y Bruno. Y en nuestra sección Cácaro, ¿qué prefieres? Les diremos qué dijeron nuestros seguidores y la nueva pregunta a discutir. Sin nada más que agregar, comencemos con las noticias. Estas son las noticias. La noticia que les traigo es que Space Jam 2 logró el primer lugar en taquilla en los cines de Estados Unidos. Esto lo logró superando a Black Widow, que se encontraba en su segundo fin de semana. La película de Space Jam 2 recaudó $31.7 millones y bueno, estas cifras superaron las expectativas que tenía Warner, ya que esperaban como mínimo 20 millones, para comenzar a recuperar la inversión. Entonces, pues ya veremos cómo le va a la película durante estos próximos días. Eso sí no lo veía venir, de hecho, sí me sorprende la noticia un poco de que Space Jam le haya haber ganado, pues sí, en taquilla a Black Widow, porque hasta cierto punto siento que en películas de ese género estaba liderando, me refiero a ciencia ficción y animación en este caso con Space Jam, estaba reinando Marvel y pues de repente sale esa situación, pues sí es como que medio curioso, ¿no? Es algo que no se veía venir, la verdad, yo no lo veía venir. Bueno, igual es que con respecto a este tema, es de que dicen que como también la película está generando ahora sí que dinero en el Prime Access de Disney Plus, como que ahí no están considerando toda la cifra total que le está llegando a Disney por su servicio de streaming, ¿no? Entonces como que todavía ahí se tiene que revisar, ¿no? Ahí se me hace que es estrategia de Disney en cuanto a decir, no, es que a mí me están comprando por medio de la plataforma, entonces también no creo que sea muy creíble esto, porque por ejemplo, no todas las plataformas, por ejemplo Netflix no dice cuánta audiencia tuvo cierta película, y Disney estoy seguro que tampoco va a decir cuánta audiencia tiene. Bueno, en ese aspecto tienes razón, Dani. Además, al final de cuentas, siento que, pues sí, como tú dices, no están dando la relevancia de la audiencia que tiene como tal. Pero además, pues sabemos que por época también de pandemia hay que reconocer una cosa. Hay gente que mejor prefiere verla desde la comodidad de su hogar. Aunque la verdad sí preferiría yo pagar un boleto de cine a verla por la plataforma. Porque pues es diferente la experiencia, pero pues dadas las circunstancias en las que nos encontramos, entonces pues eso sí cambia un poquito también la forma de ver estas películas, y más cuando ya pues tienes acceso directo. Pues sí, realmente yo creo que el hecho de que la película también se encuentre en la plataforma, pues influyó en que no tenga tantos ingresos en el cine como se había esperado, pero pues esperemos a ver qué sucede con futuras películas y pues ver cuál es la fórmula que mejor les funciona, si estrenarla simultáneamente en plataformas y en cine o si hacen algún cambio. Exacto, Cari, pues hay que ver qué es lo que sucede en estos casos. Y bueno, Herbie, dinos qué noticia te interesó. Bueno, la noticia que les traigo hoy es con respecto a Netflix, quien ahora tendrá videojuegos en su servicio de streaming, y esto lo tendrá sin costo extra y probablemente lo lancen en el siguiente año. Aquí para realizar esto pues contrataron a Mike Verde, quien anteriormente había trabajado en Facebook y en Electronic Arts en diversos títulos de videojuego y de realidad virtual, ¿no? Aquí el punto importante es de que Netflix ya contaba con algunas películas o historias interactivas, pero pues ahora se está adentrando en este mundo de los videojuegos, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Fíjate que ahorita que dices esa noticia me acordé de una idea que tuve hace como 4 años,
en la que le dije precisamente a algunos miembros del panel que yo quería, o sea, si tuviera el dinero suficiente y las ideas de programación necesarias, pues decía que yo pensaba hacer mejor una plataforma de videojuegos, pero pues viendo el relajo que es, pues dije, no, mejor no, porque pues no cuento ni con el capital ni con los programadores necesarios. Y créeme que ahorita que dices eso, me parece una excelente idea, porque la verdad, o sea, es curioso ver que por primera vez ya podamos tener plataformas que abarquen este sitio, ¿no? O sea, porque bueno, por ejemplo, sabemos que tenemos, pues sí sabemos dónde descargar los juegos o dónde comprarlos y todo ese tipo de situaciones, pero también no sería mala idea que tuviéramos una plataforma que nos brindara juegos y por el mismo costo en el que estamos suscritos, ¿no? Pues a mí también me parece una buena idea. Realmente me interesaría saber cuál sería el catálogo de juegos que estarían manejando. Bueno, me imagino que esto sería compatible, por ejemplo, en caso de que alguno tenga, el servicio de Netflix conectado con, por ejemplo, con Xbox o algo así, ya con el mismo control se estaría utilizando para los juegos. Entonces, pues sí, me interesaría como saber más de cómo manejaría Netflix esta nueva plataforma. Bueno, este avance en la plataforma. Es que, por ejemplo, Roku sí tiene... Bueno, es que en Roku puedes agregar canales y entonces entre los canales también puedes agregar juegos, pero son juegos sin tantos requerimientos, porque tienen, por ejemplo, el juego de la viborita o ajedrez o cosas así. Entonces me parece que Netflix empezaría por ahí. Sí, algo muy básico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es más que nada, así que primero empezar con lo sencillo y lo clásico y luego ir aumentando el nivel, ¿no? Porque pues también no podemos pedirle nada a una plataforma, pues que su ámbito es otro y pues apenas empieza con una nueva idea o una nueva estrategia a abarcar otra parte del mercado, ¿no? Y pasando a otros temas, ¿qué noticias nos traes, Dani? ¿Recuerdan ustedes el cuento de hadas de 2019 que Quentin Tarantino nos contó? La de Once Upon a Time en Hollywood. En Hollywood, ¿no? Sí. Ajá. Pues resulta que esta película tiene continuación, pero en formato de novela. Según la entrevista que hizo la revista Deadline Hollywood, Tarantino explica que pensó hacer esta novela porque varias escenas no quedaron en el metraje final. Entonces, aparte de esas escenas, algunas va a eliminar de las que aparecen en la película y otras va a agregar. Y también va a continuar un poco más la historia. ¿Qué les parece esto? ¿La leerían ustedes? Yo no he visto la película, pero he visto varias continuaciones, ya sea en cómic, novela, libro. Entonces yo creo que no hay ningún problema con continuar en un formato más, pues, físico, ¿no? Y gráfico. Sí, yo creo que sí, o sea, siendo fan, yo creo que un fan de Hueso Colorado sí consume todo lo que hace el autor, ¿no? Digo, yo voy en positivo con esta idea. Yo, la verdad, en lo personal, no descartaría leerla. La verdad, suena interesante leer la novela, y más que es escrita por Tarantino, pues, y pues yo digo que más bien sería como darle una oportunidad a Tarantino en este ámbito, ¿no? Pues lo conocemos como guionista, lo conocemos como en muchas facetas, y pues en su propia novela pues no dudaría que haga el mejor trabajo, ¿no? Pues sí, yo también la leería porque, bueno, a mí la película sí me gustó y pues ya sería como cuestión de ver si agrega como más detalles en la novela o si cambia algunas partes. Bueno, como habías mencionado, Dani, que a lo mejor no va a ser exactamente igual, pero pues yo creo que sí me animaría a leerla. Por último, la noticia que yo les traigo, pues resulta que Netflix podría convertirse en un universo cinematográfico del terror como el universo cinematográfico de Marvel. Las películas de terror de Netflix de Fear Street podrían expandirse próximamente, esto debido a su trama. En esta ocasión, como les hemos estado haciendo saber en nuestra sección en cartelera, pues Netflix introdujo una película llamada, una trilogía, vamos a decirlo así, llamada Fear Street, y pues están inspiradas en las novelas de terror clásicas de R.L. Stine, que bueno, pues lo conocemos nosotros como millennials, a R.L. Stine con sus historias de terror que nos contaba de niños, vamos a decirlo así. El director de estas películas espera que el inicio del universo cinematográfico de terror, pues que tengan el potencial precisamente para crear ese universo cinematográfico
donde puedan tener asesinos slasher de muchas épocas diferentes y que el canon principal sea la mitología de este tipo de trama en la que se basa esta película. Como sabemos, la trilogía pues está ambientada en un pueblo que al parecer es una fábrica de asesinos en serie. Entonces, pues no sé ustedes qué piensen sobre esto. Parece que está bien, porque bueno, hay de mucho de dónde agarrar, porque pues sí, son bastantes libros, bueno, como más o menos unos 20 libros que tiene R.L. Stine en cuanto a la serie de libros en la que se basa, que es La Calle del Terror, bueno, así le pusieron en español. He leído algunos de esos libros y sí, a mí se podría decir que soy un poco fan de R.L. Stine, y pues me gustaría ver algunos de los libros que leí planteados en película. Las películas no han sido para mí no fueron tan espectaculares, pero bueno, se puede decir que peor es nada, ¿no? Sí, además, bueno, como tú dices, R.L. Stine, o sea, lo hemos visto en varias, o sea, bueno, yo en lo personal me he inclinado más por ejemplo, por las series que sacó referente a sus obras, como Gossip Bumps o The Haunting Hour, y pues la verdad los capítulos que nos enseñaban ahí en estas series, pues a mi punto de vista eran muy agradables, y de hecho The Haunting Hour, que ya fue una serie que ya fui viendo como a los 16, 17 años, ya, o sea, no había caducado esa esencia de R.L. Stine que traía desde Gossip Bumps, ¿no? Bueno, ya obviamente las series, porque pues sabemos que están inspiradas en los libros de él. Y de La Calle del Terror, pues podemos esperar un poquito más a ver qué nos muestra en este nuevo, pues sí, en estas nuevas películas que se pensarían hacer. Bueno, pues a mí me parece una buena idea porque, por ejemplo, yo en lo personal no he leído los libros de R.L. Stine, entonces sí he tenido la oportunidad de ver las películas y pues sí se me hacen entretenidas. Entonces yo creo que también sería una oportunidad como que de dar más a conocer los libros, bueno, por ejemplo, a los fanáticos que no hayan tenido la oportunidad de leerlos y para que se interesen pues más en ver cómo están hechos los libros y cómo se llevan a cabo en las películas. Entonces, pues a mí sí me parece una buena idea. Bueno, yo quería agregar también que Netflix como que ha tenido mucho éxito con este formato de que, por ejemplo, las películas las estrenó una semana tras otra, ¿no? Y también le ha funcionado mucho este formato de, por ejemplo, con la serie de Luis Miguel, estrenar un capítulo cada semana, y no sé, igual con otras plataformas como Disney, no sé, con la serie de Loki o de Mandalorian, como que están adaptando este formato a... Y con estas noticias pasamos a nuestra siguiente sección. Primer plano. Como mencionamos en un principio, hoy tenemos nuestra primera parte hablando de remakes y reboots, pero en este episodio nos enfocaremos más en los remakes. Una manera de diferenciarlos es ver la definición de cada uno. Por ejemplo, en la Real Academia del Español, un remake es una adaptación o nueva versión de una obra, especialmente en películas, mientras que un reboot es un reinicio de alguna historia que puede tener el mismo concepto, pero la forma en que se cuenta la historia difiere de lo que fue la idea original. Bueno, aunque esa es la diferencia, según un artículo de The Guardian, un diario británico, declaraba que ambas palabras eran hermanas, pero que Hollywood ha querido eliminar la palabra remake. Cuando planeábamos este episodio nos surgió la duda, y esto es porque en la actualidad estamos llenos de remakes y reboots. ¿Por qué creen que se dan los remakes y los reboots? Yo creo que surgen más que nada para presentar una película anterior o una historia anterior a las nuevas generaciones y que se puedan sentir más identificados, porque pues a lo mejor, como hemos visto, el cine va evolucionando y a lo mejor una película que en los 60s o en los 70s era pues considerada como, con elementos que pertenecientes al contexto, a lo mejor ahorita ya lo veríamos como de otra manera, como inadecuados, o simplemente pues ya no nos sentiríamos identificados. Entonces pues siento que es más que nada como para eso, para presentarlo a las nuevas generaciones y que la puedan disfrutar. Sí, de acuerdo con
Cari en lo que dice que es más que nada como para adaptarla hacia las nuevas generaciones y la puedan entender y la puedan, hasta cierto punto puedan sentirse identificados. Y pues en algunos otros hay veces que la historia es muy buena y lamentablemente la forma en cómo la adaptaron unos 50 años incluso atrás o unos llega a ver hasta 60 años atrás, ya no es tan relevante como debería de ser, aunque pues no pierde pues, la idea original. Pero sí es, más que nada yo siento que para que la idea no se quede de un modo antiguo o cause ese asombro en los espectadores. Bueno, de mi parte yo también estoy de acuerdo con ustedes dos. Nada más que también hay que considerar que de por medio pues hay un tema comercial y económico, ¿no? Toman una historia que en su momento fue bueno y lo quieren volver a sacar pues dinero, ¿no? Y también para revivir como que franquicias antiguas. En ocasiones el remake tiene muy buena audiencia, pero en otras ocasiones pues no es el caso, tiene un bajo auge y pues esto hace que la película en lugar de volverse asombrosa se vuelva pues hasta cierto punto chocante, ¿no? Y sí, justamente esto sucede mucho cuando se hace alguna película exitosa en algún país y digamos que en algún otro país toman la idea, la adaptan a este nuevo país. Sin embargo, bueno, por lo mismo de que a lo mejor no tienen como el mismo contexto o no toman en cuenta algunos elementos, pues no tiene el mismo éxito que en su país de origen. Y pues esto es algo que hemos visto mucho, por ejemplo, con películas de terror, o bueno, yo personalmente he visto mucho con películas japonesas que a lo mejor adaptan a, no sé, al cine estadounidense, y al momento en que ves la original y la comparas con la de Estados Unidos, pues como que sientes que le hace falta como este toque de terror, o bueno, por lo menos eso me ha sucedido a mí. Aunque hay algunos remakes que las hace el mismo director, por ejemplo la de El hombre que sabía demasiado de Alfred Hitchcock. Él hizo dos versiones, una en el 56 y una en el 34. Y él argumentaba que la primera del 34 la había hecho como un amateur y la del 56 ya lo había hecho como un profesional. O sea que algunos remakes tienen a mejorar lo que en su tiempo por falta de tecnología no se podía realizar. E igual como decían que era más dirigida hacia las nuevas generaciones, una que se me ocurre, la de Ocean's 11 en 2001, pues tenemos ahora son actores conocidos, ¿no? Como George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García y Julia Roberts, pero si ahorita ponemos la de 1960, pues son muy pocos los personajes, bueno, más bien los actores que podemos reconocer, a lo mucho tal vez a Frank Sinatra, o por ejemplo yo nada más reconocí a Peter Lawford porque sale en Mujercitas de 1949. Aunado a lo que hemos comentado, ¿creen entonces que los remakes son peores que las películas originales? ¿Y cuáles consideran que son malos? Pues es que es algo, ay, no sé ni cómo decirlo, pero es complicado hasta cierto punto. No todos los remakes son peores que las películas originales, de hecho hay muy buenos, como decía Dani ahorita de Ocean's 11, es un buen remake. También, por ejemplo, Cabo de Miedo es un buen remake, pero por ejemplo hay remakes que la verdad, como hablaba hace rato Cari, decirnos que los adaptan a otros países y pues pierde su magia o su encanto, pues siento que esos son los malos. Por ejemplo, no voy a decir nombres de qué remakes se me hacen malos, pero creo que ustedes entienden a cuáles me refiero. Pues es que es como si de repente a los guionistas se les hubieran acabado las ideas y nada más estuvieran, bueno, los productores y los directores dirigiendo por dirigir y producir por producir, sin fijarse en lo que están haciendo. Y pues algunos, bueno, ya me voy a tomar ahora sí la libertad de decir a los cuales considero malos. Y por ejemplo, pues están aquí, los que están haciendo aquí en México, por ejemplo, en el caso de La boda de mi mejor amigo, o el de Como si fuera la primera vez, que de por sí la película original de Como si fuera la primera vez no es tan buena que digamos. Pues yo considero que no todos los remakes son necesariamente malos, pero por ejemplo, como había mencionado anteriormente, sí hay algunos que me parece que pierden mucho al cambiar, por ejemplo, bueno, de país o bueno, simplemente de director. Por ejemplo, la película de Aro y Una llamada perdida me parecen
bueno, las versiones japonesas realmente me espantaban cuando las veía, pero al momento de ver las versiones americanas como que no me daban esa sensación de miedo, sino que no sé si por lo mismo de que ya las había visto o porque los elementos que utilizan para dar terror son diferentes, pero pues simplemente siento que perdieron como que ese terror que daban las originales. Y pues también otra que no me agradó mucho fue la de Dumbo. La original me gustaba mucho, pero siento que en el remake incluyeron pues algunos elementos que yo considero como que no eran necesarios y pues que alteraron en cierta forma la trama. Entonces, pues yo considero que estos son los remakes que a mí no me han gustado mucho. Sí, yo concuerdo con Adri en cuanto a que sí, ahora están diciendo que no todos los remakes son malos. Por ejemplo, las películas de King Kong o Godzilla, muchas de ellas nos han contado una y otra vez la misma historia, pero por la época no tenían los efectos especiales que por ejemplo tenemos ahora. Y por ejemplo, una de las que no me ha gustado es la película de Psicosis de 1998, que es dirigida por Gus Van Sant. Más que un remake, es una copia plano por plano, pero a colores. O sea, desde mi punto de vista, creo que Hitchcock tenía la opción de hacerla a colores, pero bueno, por una parte para que saliera más barato, la hizo en blanco y negro, pero eso es lo que desde mi punto de vista la hace icónica, porque el hecho de que esté en blanco y negro como que marca más la atención sobre, o sí, quién es la madre de Norman. Otra película que tampoco me gustó es esta es mexicana, de Hasta el viento tiene miedo, que la original es del 68 y el remake es de 2007, que la del 68 tiene más bien un lenguaje cinematográfico y que tiene más bien una razón de ser por el contexto de la época, porque porque en esa época pues se vivía un poco la rebeldía, ¿no? de los años 60, algo que la del 2007 no tiene. O sea, sí, o sea, en el 2007 pues no, como que ya no tiene razón de existir, ¿no? O sea, ¿por qué retomar la película de los 60 teniendo todo un contexto que la hace única y que la nueva versión no logra transmitir? No, pues iba a comentar que igual estoy de acuerdo con ustedes. Creo que depende mucho de la visión, el enfoque y los cambios propuestos con respecto al remake. Y en este caso, hablando de remakes malos, a mí los que no me gustan tanto son los de Robocop, comparando la versión de 1987 contra la de 2014. En esta en particular, hicieron un cambio de clasificación, es decir, que la de 1987 pues, tenía más violencia, más sangre, y en la de 2014 como que va un poco más, pues ahora sí que a un público más general, ¿no? De igual manera, pues estamos hablando de Robocop, que es un clásico de los años 80 y su remake no llegó a tener como trascendencia. Y otra que no me gusta a mí en particular es también la de Disney, la de Rey León, el live action que estrenaron recientemente. Esto comparando la versión del 94 con la de 2019, ¿no? Aquí creo que es tan, ahora sí que tan apegada a la historia, o sea, la música, las situaciones, que como que lo siento más original en la primera versión, ¿no? Y creo que tiene más sentimiento y más carisma, por ejemplo, Timón y Pumba o cualquier personaje en la animada, ¿no? Sí, bueno, esa del Rey León, pues sí, eso es lo que le quitó, como se puede decir, que el carisma de lo que tiene la animada de los 90. Y bueno, también eso, ahí nos vendieron la idea de que era un live action y nada más una escena de toda la película es live action y todo lo demás es animación. Entonces, también por ese lado no me gustó. Sí, que ahí como que podría ser todo un dilema completo con respecto a los live action de Disney, ¿no? Pero Bueno, ahora díganme, ¿cuáles películas consideran que han sido buenos remakes o que han superado a la original? Bueno, yo la primera que ya lo dije hace un rato, que es la de Ocean's Eleven,
y sobre todo porque, pues como dije, ¿no? Hay los actores que están actualmente pues son conocidos y los anteriores pues en esta época ya no son tanto. Otra película es la de Juego de Gemelas. La película de los 60 pues tenemos un poco más pues el contexto histórico, ¿no? Pero a la vez también es una película que para mi gusto es un tanto aburrida, no... O sea, si ahorita se la pones a un niño o niña, se va a aburrir. No aporta mucho a pesar de que estuvo nominada a los premios Oscar. Si lo ves actualmente es aburridísima comparado con la nueva versión, porque con la de los 60, por ejemplo, las bromas que se hacen, la de los 60 en la actualidad se ven unas bromas muy bobas comparadas con las que se hacen en la versión con Lindsay Lohan. Además le da un giro más moderno la de Lindsay Lohan. Y la última, en cierto modo, es la de Nosotros los Nobles. Buñuel hizo en 1949 la del Gran Calavera, que bueno, también no es la mejor película de Buñuel, pero esta película, Nosotros los Nobles, retoma y que en su momento fue muy, muy taquillera, ¿no? Y fue como el que dijo, no, pues sí, el cine mexicano sí está haciendo buenas cosas, ¿no? Y lo que hace que supera la otra es lo mismo como lo que pasa con Juego de Gemelas, la contextualización de la época, porque por ejemplo, a pesar de que el Gran Calavera también tenía un contexto de la época de los 40, 50, Nosotros los Nobles lo tiene ahora, o sea, nosotros como en esta época, pues cualquier mexicano se puede identificar con cualquier papel de esa película. Yo, pues la verdad, no tengo dos, honestamente. Y eso en una cuestión con Dani, que es la de los Nobles. Yo no la considero que la supera, pero tampoco la considero como que en un término igual, que no es algo que digamos superior o inferior, o sea, es el mismo término y que es bueno. Y ahora otra cosa referente a lo de que dices tú, Dani, tienes razón, o sea, ya cualquiera con la versión de Nuestros Nobles, cualquier mexicano puede identificar, aunque sí debo de decir una cosa de una actual Los Nobles es que pues también lamentablemente pues está como que casi estereotipado sobre la clase alta y la clase baja, ¿no? Yo la verdad ahí sí me quedo con las dos versiones, pero pues sí debo decir que ese fue el remake. La otra pues la de Ben Hur, la verdad, o sea, ya la habíamos mencionado y de hecho fue de los primeros podcast, de los primeros podcasts en los que hablamos de esta película. Ya me estoy refiriendo al remake de 1959 y pues debo decir que la verdad esta película sí cambia bastante la situación porque pues nos muestra, la verdad las escenas que nos muestran son muy muy diferentes, o sea, bueno, o sea, me refiero a diferentes en el sentido de que los efectos son más modernos, estuvo bastante intenso y a mi punto de vista pues sí, esta película como que, bueno, yo en lo personal considero que es mejor que la original. Aquí sí considero que es mejor que la original. Bueno, en mi caso yo concuerdo contigo, Dani, en la de Juego de Gemelas, porque pues sí realmente considero que el humor que maneja la versión actual, pues está justamente más enfocado en estas nuevas generaciones, porque como dices, de hecho la anterior como que tenía un humor un poco como pues más simple, digamos, y pues a lo mejor si a una persona de esa generación lo ve, pues sí le causará risa y todo, pero tal vez para nosotros pues ya es como que algo más, pues más simple. Entonces, pues por eso mismo yo considero que es, bueno, al menos en mi opinión, es mejor el remake de Lindsay Lohan. Y otra que si bien no considero que supere a su versión original, pero sigue siendo pues buena a su manera, es entretenida y que sí logró adaptarse, es la de Amanecer de los Muertos de 2004. Esta pues realmente tuvo como que bueno, a mí me pareció bastante entretenida, fue como de una de las primeras películas del género de zombies que vi y pues realmente tiene como que todos los elementos necesarios. Llega a causar terror en algunas escenas, te llegas como que a preocupar por los protagonistas y pues realmente maneja bien a los zombies, no los hace como tan lentos, sino que te causan terror. Entonces, si bien no considero que supere a la película de 1978, sí diría que está bien hecha. Y también, bueno, otra película de terror, bueno, no tan de terror, pero que sí es como más
thriller tirando a terror, sería Soy Leyenda de 2007. De esta película se han hecho 3 versiones, siendo esta la última, pero considero que sí adaptaron bien como que a la época en la que estuvo hecha, de 2007. Los efectos especiales fueron buenos, llegas como que a empatizar con el protagonista, con el protagonista de Will Smith, y pues realmente como que vas sintiendo todo lo que está pasando, te preocupas por él, te pones en su lugar y piensas, ¿qué haría yo en esta situación? Entonces, pues esta yo considero que está muy bien hecha para hacer remake. Pues bueno, estas serían como mis 3 remakes favoritos. Yo escogí la de Déjame entrar con respecto a la adaptación sueca de 2008 y el remake de 2010 de Estados Unidos, ¿no? Aquí lo que yo veo en ambas versiones es como que un enfoque o una visión totalmente diferente. A pesar de que es la misma historia, siento que la de 2010 no tiene más violencia, mejor producción, y creo que le da un toque particular, ya que introducen a un personaje que no estaba en la versión original, y creo que le da más misticismo o incertidumbre a las escenas, ¿no?, en las cuales está la película. La segunda película que yo escogí fue la de Una estrella nacida. Aquí estoy comparando la versión de 2018 con las 3 versiones anteriores que ha tenido esta película. Considero que la de 2018 ya es como icónica porque le da más sentimiento y más profundidad a los personajes que están en ella, ¿no? Como que es una versión más humana de ella. Y bueno, considero que también es icónica porque el incluir a Lady Gaga y también ser el debut de Bradley Cooper como director le da como un plus de que sorprendió, ¿no? Bueno, aquí nada más como mencionar y bueno, complementar lo que anteriormente había dicho Adri de Ben-Hur. Se me hace un caso muy particular Ben-Hur porque tiene un muy buen remake, que es el del 59 que estaban mencionando, y también tiene un remake que consideran malo, que es la versión de 2016, ¿no? Entonces está curioso ese cambio de épocas y ver cómo en un año tiene un buen remake y uno que es considerado malo, ¿no? Nada más como... Antes de terminar esta primera parte, ¿hay alguna película que les gustaría que tuviera una readaptación? La verdad no se me viene ninguna película a la mente como tal, pero sí he tenido como que la idea de que la película de La Milla Verde, Milagros Inesperados, pues no sé, aquí en México debería de tener una readaptación pero en versión serie, donde se especifique más lo que pasa con algunos personajes, como es el caso de el dueño de Mr. Jingles, de Dell, y pues por qué está ahí en ese sitio, ¿no? Como que me llamaría la atención que hicieran más en ese aspecto como una readaptación, pero en la versión serie, no tanto como película como tal. Porque si fuera película, tendría que ser una película como de 4 horas y pues no tiene caso. Sería muy buena para adaptarla a una serie en donde se especifique un poquito más la historia, pero pues nada, o sea, no perdiendo obviamente el toque original, nada más metiendo ese tipo de situaciones. Yo tampoco tengo un remake, porque por lo que hemos visto a veces salen mal, muy pocos son los que sí llegan a superar la original. Una que se me ocurre que podría tener adaptación, y no porque yo quiera, sino porque se ha adaptado muchas veces y yo creo que cada generación ha de tener una es la de Mujercitas, ¿no? O sea, tenemos Mujercitas desde 1933, tenemos Mujercitas de 1949 con Elizabeth Taylor, tenemos a Mujercitas de 1974, que es una versión mexicana y que obviamente tiene también su secuela. Tenemos Mujercitas de 1994 con Winona Ryder. Hace poco tuvimos Mujercitas de 2009 con Emma Watson. Así que en unos 10, 20 años tenemos otra Mujercitas, pero lo que me gustaría que se entablara con Mujercitas es no presentar la misma historia de la época, sino que sería qué pasaría Mujercitas en la época, ya no tanto irse a la época original. Algo que más o menos intentó hacer la película, la versión mexicana, que sí trataron de ponerle como la época de los 70s, Mujercitas de los 70s.
Pues bueno, yo realmente tampoco tengo como que una película en mente que me gustaría que hicieran un remake por las mismas pues razones que han mencionado, que pues a veces los remakes no salen como nos gustaría o como esperamos, aunque sí me daría un poco de curiosidad ver si, bueno, de qué manera adaptarían por ejemplo la película de Cuando el destino nos alcance, y esto bueno, más que nada por la fecha, porque pues los sucesos en esta película se llevan a cabo en 2022, entonces pues como ya nos estamos acercando a ese año, bueno, me interesaría ver si adaptan como, si llegaran a adaptar el mismo argumento o si cambiaran de año. Únicamente tendría en mente esa de momento. Bueno, en mi caso, yo pensé más como en películas animadas, como que me gustaría ver cómo se haría en live action. Por ejemplo, estaba pensando en Akira, que pues es una película japonesa, o por ejemplo historias como de estudio Ghibli, como El Castillo Vagabundo o alguna de esas, creo que también quedaría bien. A lo mejor una readaptación ya con una animación mejor, o como mencionaba en live action, o incluso películas que no son tan antiguas como El origen de los guardianes. Esa película pues a mí me gusta mucho y creo que se vería muy bien también en live action, ¿no? O sea, como que yo me fui más a lo animado y algunas historias que creo que podrían adaptar bien con el presupuesto y buen director, creo que quedarían bien, ¿no? Pues sí estaría interesante, por ejemplo, Akira, sobre todo por toda la cuestión, pues cyberpunk y un poco la fantasía que tiene esa película. Pero no vayan a hacer un live action como el de Death Note, ¿no? Que bueno, el de la versión americana. Todavía la japonesa, pues más o menos se apega un poco a lo que fue Death Note. Sí, por ejemplo la de Ghost in the Shell, esa creo que también es inferior a, pues, a la película animada, ¿no? O sea, aquí el chiste es de que adapten una historia donde los efectos se pueda ver bien y donde sí tengan la visión suficiente para pues, hacer algo a la altura o mejor. Bueno, hasta aquí dejamos la discusión para que haya más en la segunda parte, donde ahora hablaremos de los reboots. Así que no olviden escucharnos en 15 días y coméntenos en la caja de comentarios en nuestras redes sociales qué remakes les gustaron o qué películas les gustarían que hicieran un remake. Y retomaremos sus puntos de vista en el próximo episodio. Y así nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con la sección La Última Escena. La última escena. Como se dijo en un principio, hoy analizaremos desde la psicología la película mexicana Ana y Bruno, de 2018. Esta película es dirigida por Carlos Carrera, quien en 1992 nos trajo La mujer de Benjamín. Es producida por Altavista Films, Loco Loco Films, Itaca Films, Anima Studios, Argos Servicios Informativos. Es considerada la película animada más cara hasta la fecha en México. En las voces tenemos a Galia Mayer, Marina de Tavira, Damián Alcázar, Armando Urtuzuaztegui y Julieta Ugurula. Es una película que ganó el premio Ariel 2019 como mejor largometraje animado. Y es que es una historia poco vista en películas animadas para un público infantil, pues cuenta la historia de Ana, que es una niña curiosa que llega con su familia a una especie de sanatorio en México de los años 50. Al llegar, su papá se va sin despedirse de ella y Ana conoce a unos seres imaginarios que le cuentan que en realidad este lugar es un manicomio. Y con ayuda de estos seres tratan de buscar a su padre para sacar de ahí a su mamá. Lo primero que retoma esta película es el duelo, sobre todo en la pérdida de una persona. Recordemos que, bueno, ya hemos mencionado un poquito el duelo cuando hablamos sobre la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, solo que ahí el duelo era más hacia una relación emocional y afectiva, y en esta parte
la vemos en la pérdida de un ser querido, puede traducir como la muerte, ¿no? Bueno, también esta película toca, es una película tan fácil para decir es infantil al 100%, porque pues sí hay temas que, porque pues, la mayoría de los adultos pues de los padres no piensan que sea algo tan conveniente comentarles sobre este tipo de temas, ¿no? Y pues por otra parte, o sea, los trastornos que llegan a tener diversas personas dentro bueno, de un centro para enfermos mentales y pues cómo se pueden ver las enfermedades. O sea, es una película que toca muchos temas extensos dentro de la psicología. Entonces, pues, no sé, ustedes, ¿por cuál empiecen? Dani, tú que dices que el duelo. Bueno, es que en sí el duelo es una reacción normal, o sea, natural en las personas. Es una reacción emocional o que da un comportamiento de sufrimiento. Entonces, a todas las personas, y lo que decías acerca de que no era una película infantil para que muchos padres pues la prohibían o no la dejaban ver porque tocaba estos temas un poco pues fuertes, no lo veo tanto como para a tal grado de no dejar ver la película a los niños. Como ya lo dije, ¿no? El duelo en sí es algo natural en el ser humano, entonces pues los niños deben de chicos empezar a comprender estos temas. O sea, también que ver no, que no todo el mundo es color de rosas. O sea, no es una película que digas, está muy oscura para los niños. No es tanto, o sea, lo tratan de verlo de una manera más fantasiosa que en sí lo que realmente podría ser o como lo que podrías entender ya cuando estás más grande. Sí, yo de hecho a lo que me refería en cuestión fuerte, bueno, no fuerte, pero para algunos padres, o sea, debemos decirlo así, es cuando se refiere a las enfermedades mentales, porque todo tema común que no hablas con los niños, o sea, es un tema que hasta cierto punto todavía es tabú para ellos, ¿no? Al menos de que el niño presente una enfermedad temprana, como es el autismo, como lo es digo, una condición temprana, como lo es el autismo, como lo es el retraso mental, pues es cuando se tocan estos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sabemos que en estos casos, o sea, yo me refiero directamente a cuando un niño aparentemente está sano en un entorno tranquilo, es un tema que no se toca tan fácil, porque pues tienden pues sí, a excluir estos temas para no entrar, digamos, como en una conversación complicada, un niño. Pues a mí, bueno, personalmente no me parece que la película lo trate de una manera fuerte ni nada similar. Al contrario, yo siento que lo trata como de una manera amigable para los niños. Pero pues obviamente si son niños muy pequeños o nunca han tenido como este tipo de conversaciones en su entorno, o puede suceder de dos, o que simplemente bueno, la película no les llame la atención, tal vez digan, o sea, les gusten los chistes y los dibujitos, pero pues no presten atención en sí a la trama, o pues que a lo mejor bueno, lo vean ya como que de manera un poco más como con curiosidad o como a lo mejor hasta con miedo. Y pues yo creo que en esta parte entraría como que pues ya esa polémica de ver si la película estaba como que planteada para un público más adulto o para todo tipo de públicos. Pero pues yo realmente siento que el tema se trató como de una manera bastante pues amigable, ajá, y pues no considero como que genere algún problema, a menos, bueno, más que en estos casos que mencioné, que no se haya tocado jamás ese tema, o que a lo mejor sea como un tema muy reciente, que se haya vivido una pérdida, y pues esto pueda como que llevar bueno, que toque como que unas fibras más sensibles. Bueno, ahí con respecto a lo que están comentando, creo que Dani tiene mucha razón al momento de decir que a lo mejor cierta cantidad de familias o de personas lo consideraba fuerte para niños, y porque aunando curiosidades, por ejemplo, esta película costó 104 millones de pesos y el recaudó 20 millones, o sea, como que fue pérdida total. Y aquí como que esto se lo atribuyen mucho a que como es una película que consideraban algunas familias pues que tocaba temas fuertes, ¿no? Como acaban de mencionar, que el duelo, todos estos trastornos o enfermedades psicológicas, y pues digo, al final acabó siendo considerado un fracaso, ¿no? La película, por querer abarcar a lo mejor temas no tan tocados
para público infantil y acabó perdiendo, ¿no? Y bueno, pues ahorita lo que decía Cari es cierto, que hay niños que no le pondrían tanta atención o algo así. De hecho, o sea, les puede llamar la animación, o es una parte de la historia, pero yo digo que esta es la película está más dirigida como para niños a partir de 8 años en adelante, no menores, porque no tanto porque tenga la trama ni nada de eso, sino más que nada porque es un tema todavía difícil de comprender para los más pequeños. O sea, bueno, a excepción de cuando tienes 5 años y piensas de los amigos imaginarios, pues, puedes decir, trata de amigos imaginarios, ¿no? Pero si ya lo ves desde una postura un poquito ya más para que entiendan la película, pues ya es algo que, bueno, que una parte nos abarca el duelo, de otra parte nos abarca pues la enfermedad mental de la mamá, ¿no? Y pues si nosotros, que somos ya grandes, ir platicando con el panel, tenemos esas como complicaciones al entender una parte de la trama de un personaje en específico, no me quiero imaginar en el caso de los niños, ¿no? Y bueno, también nos vemos un poco el avance que ha tenido los tratamientos psicológicos. La película que está ambientada ya en los 50, bueno, en esa época los tratamientos médicos eran a través de los electrochoques. Pues según ellos para que se podía quitar cualquier trastorno mental como la histeria, las adicciones, en este caso pues la depresión, y acá el duelo, ¿no? El duelo patológico. Incluso se llegó a pensar que la homosexualidad también podía quitarse por medio de los electrochoques. Que bueno, esa sí que hablar un poco más de esos tratamientos. La serie de Rachel, de Ryan Murphy, da un poco de lo que se hacía, ¿no? En ese entonces. Y que actualmente pues vemos que no, o sea, por ejemplo, la mamá que tenía este tipo de duelo, se puede decir que patológico. Entonces, cuando por un lado con el tipo de estas personas se necesita como que no haya un aislamiento social o que se aumente la autoestima, se disminuya el estrés, algo que cuando está en el centro de rehabilitación pues es todo lo contrario, no todo lo que le hacen la aíslan, la sedan y hasta ya casi por los últimos escenas pues se ve que están por hacerle el tratamiento de los choques eléctricos. Bueno, cabe destacar que anteriormente los métodos, en este caso, bueno, para preservar la salud mental eran bastante invasivos. Ahorita pues ya se utiliza mucho más la terapia, bueno, tanto la terapia cognitiva u otros tipos de enfoques, pero pues anteriormente para, por ejemplo, en este caso, en el caso de la madre lo que tenía era una depresión y pues se recurría a los electrochoques. También, bueno, anteriormente se llegaba incluso a recurrir a la lobotomía, lo cual era pues bastante invasivo. Y pues esto no se tenía tanto en cuenta como el bienestar de los pacientes, sino que pues bueno, o sea, eran los únicos métodos como disponibles, pero pues ahorita ya los enfoques están como que pues justamente los enfoques están como pues más dirigidos hacia el bienestar del paciente, a preservar no solo su salud mental, sino también su salud física y, bueno, en sí una salud integral. Pues de hecho en esta película se alcanza a ver ese tipo de situación de cómo manejaban en los años 50 ese tipo de tratamientos, todavía en los años 70. De hecho hay una película que llama mucho la atención y que es estadounidense, que se llama Atrapados sin salida, y también pues toca todo el tema de cómo, bueno, en este tema de cómo pues se han tratado hasta cierto punto los enfermos mentales todavía en este tiempo. O sea, pues es una película hasta cierto punto que muestra estas situaciones, cómo se aplicaban, y pues aquí en la película de Ana y Bruno lo que nos muestran, o sea, cómo para cualquier cosa ya aplicaban esos tratamientos rígidos. Y de hecho algo que me llama la atención en la película es que dice que claramente la película, bueno, no la película, los protagonistas, cuando habla el papá de la niña, que dice que aplican los métodos más recientes, más nuevos, ¿no? Y pues son métodos que la verdad pues no funcionaban y al contrario afectaban más la salud mental del paciente. Y con respecto a esa de Atrapados sin salida, primero vean esa película y luego se siguen con Rachel, porque más bien la serie de Ryan Murphy está basada en el personaje de la enfermera que sale en esa película.
Dato curioso. Y pues también otro punto que también toca la película y que la verdad a mi punto de vista estuvo muy bueno es cómo cada enfermedad tiene diferente, vamos a decirlo así, pero diferente, bueno, o sea, hasta cierto punto, como cada alucinación de cada paciente tiene hasta cierta personalidad, ¿no? O sea, tiene como que la personalidad de su paciente, vamos a decirlo así. Por ejemplo, a mí la que me llama mucho la atención es la elefanta, bien, digámoslo así, no tan amigable. El borracho, por ejemplo, también tiene la personalidad de sus pacientes, ¿no? Pero lo que es curioso de esta película es cómo estas son alucinaciones y en qué momento se presentan, ¿no? Y cómo se presentan. Bueno, y otra parte que me gustó de la película es cómo interactúan con el espectador hasta cierto punto. Porque yo que estuve despejado viendo la película, a cada rato estaba haciendo de teorías de lo que iba a pasar después, si fallaba o si lograba atinar o yo qué sé, o sea, al principio de la película pensé una cosa muy diferente a lo que en realidad pasaba, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó eso, que pues me di cuenta que era otra y luego ya entendí por qué era así. Sí, de hecho a mí también me pasó. Bueno, no sé si justamente lo hicieron con esa intención, pero pues sí, al principio te esperas como que a lo mejor incluso una trama totalmente distinta, pero pues ya conforme va avanzando te vas dando cuenta de que a lo mejor incluso sí dejaron ciertas pistas, pero pues ya hasta que tienes como que bueno, hasta que ya estás casi por el final, te das cuenta de esas pistas que fueron dejando. Entonces, pues sí, realmente pues sí, a lo mejor no era lo que, bueno, como que las teorías que yo iba haciendo, era como totalmente distinto. Bueno, y otro punto clave que hay que tocar es que, bueno, yo al principio de la película también puedes spoilear un poco, perdón, que la niña estaba enferma y pues no hace caso, bueno, no sé, si los despertaría total. Y cómo es la salud mental en la infancia. Porque, por ejemplo, bueno, en mis clases yo de psicología dentro de la facultad, nos llegó a contar un maestro que tuvimos de neuro que tuvo un paciente que veía amigos imaginarios, pero por la edad no le hacían tanto caso. Era un niño de 5 o 6 años más o menos. Y conforme fue pasando el tiempo, él sigue teniendo situaciones. Entonces, los padres vieron la importancia que era y ya además no le paranoide. Entonces, aquí también, o sea, no lo dice directamente la película, de hecho, ni lo resalta, pero una parte importante también, dentro de la salud mental, es fijarnos en la salud mental de los niños, porque pues es un tema que todavía se evade un poco y pensamos que como son niños se están imaginando, pero pues no sabemos realmente cuál sea la realidad de ellos, ¿no? Bueno, si recurrimos a la teoría piagetiana, pues hasta una edad antes de los 6 7 años, ya empiezan a distinguir en qué es entre lo imaginario y lo real. Entonces, si sobrepasa esa etapa, pues sí, deberíamos empezarnos a preocupar por un niño que tenga todavía sus amigos imaginarios y que no sepa diferenciar entre la realidad y lo imaginario. Entonces en ese punto sí hay que prestar atención, sobre todo a niños que están pasando ya estas edades. Bueno, otro elemento que también me gustaría agregar es que se ven, por ejemplo, pues justamente algunos elementos del duelo, de estrés postraumático y de la depresión que están viviendo, pues, en este caso ambos padres. Se ve, pues, a lo mejor estos sentimientos de culpa por parte del padre, que pues siente que a lo mejor tendría que visitar más seguido a su hija, que se siente todavía culpable por no haber podido evitar lo que pasó. Y pues en el caso de la madre de Ana, pues incluso ya de lo grave que es la situación, llegó incluso a alucinar algunos, bueno, en este caso su alucinación está relacionada pues con el accidente que ocurrió. Vemos que el monstruo que ella alucina es una criatura pues relacionada con el fuego y pues esto se nos explica más tarde en la trama y por qué está representado de esta manera. Entonces, también, bueno, al momento de que la criatura desaparece,
Vemos pues que finalmente ya se liberó como de ese sentimiento de culpa, que ya está como que finalmente superando y aceptando lo que sucedió. Y con esto pasemos a nuestra última sección. ¡Cátaro! ¿Qué prefieres? Antes de comenzar esta sección, agradecemos a quienes estuvieron participando en la dinámica de Instagram, votando en quién es mejor diseñadora, Cruella o Edna. Y resulta que todos están con Edna. Ahora bien, como estuvimos hablando de remake, díganme ustedes, ¿a qué Joker prefieren? ¿Al de Jack Nicholson en Batman de 1989? ¿A Heath Ledger de El Caballero de la Noche de 2008? ¿O a Joaquín Phoenix en Joker de 2019? Eso yo prefiero a Heath Ledger, así como que fácilmente. Y como que no conecté mucho con el Joker de Joaquín Phoenix. Y voy a mencionar por qué. En este sentido, como que en la película de 2019, yo sentí que al ser un Joker más humano y un poco más trastornado, como que sentí que le quitaron un poco de fuerza con respecto a la versión que yo vi en El Caballero de la Noche. O sea, siento que la versión que nos trajo Christopher Nolan es un Joker que tiene crueldad, que tiene toda esta fuerza y esta locura, pero locura caótica. Y en ese sentido, como que yo prefiero a Joker. Con respecto al Joker de Jack Nicholson, creo que es en particular, es una versión incompleta en el sentido de que sí tiene todo el humor y todo el porte de Joker, pero siento que le falta ir más allá, ¿no? Y bueno, esa sería mi opinión. Entonces, ¿a quién te quedas? Pues me quedo con Heath Ledger, del Caballero de la Noche. Okay. Yo la verdad estoy en un dilema porque, bueno, esas dos versiones de Joker han sido mis preferidas, la de Heath Ledger y la de Joaquin Phoenix. Pero, bueno, es que siento que cada una tiene como que pues como sus cualidades. En el caso de la de Heath Ledger, como pues ya mencionaron, es pues justamente como que, bueno, al momento de imaginarme al Joker, pues yo me lo imaginaba más como el de Heath Ledger, como que más, se podría decir como más explosivo, como con este tipo de personalidad. Y pues algo interesante es que aunque no conozcamos bien su historia, su pasado, pues eso es como que lo hace más intrigante, le da como ese aire de misterio y pues tú te pones a pensar pues cómo llegó a este punto, porque realmente pues sus acciones son bastante pues retorcidas. Entonces, también en este caso de Joaquin Phoenix me gusta porque pues al contrario de Heath Ledger, conocemos su pasado, vemos, en este caso vemos como una versión más, no tan, en este caso como que no tan retorcido como el de Heath Ledger, en el sentido de que pues sí vemos como que en cierta parte como que lo que llega a justificarlo y vemos el porqué de sus acciones. Entonces, pues hoy la verdad yo, es un dilema para mí elegir entre ellos dos, pero pues bueno, en este caso yo siento que también me inclinaría más por el de Heath Ledger, justamente por la razón de que es como me imaginaba yo a Joker, al verlo por ejemplo en la serie animada, o incluso en algunos cómics que llegué a leer, pues yo lo visualizaba más como él. Entonces, pues sí, en este caso me inclino difícilmente por el de Heath Ledger. Yo creo que me voy más por el de Jack Nicholson. Bueno, es que creo que mi elección está un poco más dominada por la nostalgia porque el de Jack Nicholson fue el primer Joker que yo vi y me gustó, o sea, me pareció, bueno,
lo que sabía muy poco en ese entonces de lo que era el Joker, pues cumplía con las expectativas que yo tenía acerca de qué era, cómo era el Joker, y, y yo siempre me lo imaginaba como un payaso, o sea, realmente un payaso, no como este, como un payaso asesino, se podría decir. Cuando vi el de Heath Ledger, pues sí fue como, pues un poco más oscuro, que era la intención que tenía Christopher Nolan cuando hizo estas películas. A Joaquín Phoenix lo descarto porque no parece ser el Joker que vemos en los cómics, o como el villano de Batman. Con Joaquín Phoenix es como una parte, como si estuviéramos viendo un personaje de otro, se parece como de otro mundo, bueno, o sea, de otro, o sea, no tan apegado a lo que es Batman. O sea, a mí me cuesta trabajo un poco juntar el de Joaquín Phoenix con Batman. El de Heath Ledger es más apegado, pero yo creo que me quedo con Jack Nicholson por cuestión nostálgica. Pues honestamente, yo lo decía en el panel hace unos minutos, me quedo con ustedes, pero pues tengo que decir por un momento. El de Jack me gusta por la personalidad que yo también la adapté a algo relacionado con Joker. Y dije, pues se me figuró precisamente de la forma como muy el estilo de Jack, con esa personalidad muy, muy singular. La de Hitler me gustó mucho, debo de decirlo aquí, me gustó bastante. De hecho, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero a mí no me gustaba Batman tanto. Cuando vi El Caballero de la Noche fue la primera que sí me gustó de Batman, lo voy a decir aquí en el panel, perdónenme. Em, pero sí se me hizo un Joker apegado a los cómics, se me hizo un Joker apegado pues, a lo que se describe, ¿no? Mm, pero, y en efecto, Dani, tienes toda la razón. O sea, el Joker de Joaquin Phoenix está apegado a la historia de Batman, y es por esto que me llama más la atención. ¿Por qué? Porque pues, nos muestra un antecedente, un antes, vamos a decirlo así, él es así, ¿no? Y pues es algo que me gustó de esta película. De hecho, puedo decir que la actuación de Joaquín me gustó mucho, al igual que la de Jack, que la de Heath Ledger. Pero honestamente, yo precisamente, como yo no era muy afectada a Batman, te voy a decir de esta forma, yo de verdad nada más he visto Caballero de la Noche y he visto la versión de Jack hace muchos años, y la que más presente pues es precisamente la de Joaquín. Honestamente, pues siento yo que me quedo más con la de Joaquín, que la tengo más presente, y porque no, o sea, no es que no me guste Batman por su trama o por lo que sea, o por los más, o porque tenga malas actuaciones, al contrario, tiene muy buenas actuaciones, y puedo decir que la de Caballero de la Noche me gusta mucho, pero no soy muy apegada al cómic. O sea, si me apegara al cómic, pues de inmediato digo, pues me voy con Kid. Pero si me voy en cuestión de todos los aspectos de Joker, o sea, no obstante, dentro de Batman, fuera del mundo de Batman, todo lo demás, a este personaje, pues yo siento que puede tener esta interpretación un poco más dramática, un poco más peculiar, un poco hasta cierto punto, ¿cómo lo diré? Un punto que el espectador logra hasta ciertos aspectos decir que, pues sí, meterse en la psicología de Joker, algo que pues la verdad cuando nos tocó analizar en el primer podcast a Joker, a mí me tocó un poquito de trabajo, ¿no? Y sí, trabajo simplemente por esta situación. Pero pues yo creo que yo por esta situación creo que con el de Joaquín, porque es con más del tema, más de Batman, pues. Pues hasta ahora no, el que va ganando es el de Heath Ledger.
Esperamos sus respuestas a esta pregunta y antes de despedirnos queremos mandar un saludo y agradecimiento al canal Matt y Anastasia Fields por habernos recomendado, además de invitarlos a suscribirse a su canal. Con esto hemos terminado este 9º episodio de Asientos Reservados. Esperamos que haya sido de su agrado. También esperamos su suscripción al canal para que sepan que hay un nuevo podcast y esperen la segunda parte de los remakes y reboots. Esperamos sus comentarios en la caja de comentarios o en nuestro Facebook Asientos Reservados y también en nuestro Instagram asien.reserv. Les recomendamos que en nuestras redes sociales se encontrarán reseñas sin spoilers, que hasta el momento hemos hecho de Black Widow, la trilogía de La Calle del Terror y la clásica historia de terror. Esperen más reseñas. Gracias por reservar un asiento con nosotros. Soy Adri. Soy Tari. Soy Dani Sánchez. Soy Herbie. Hasta la próxima. Asientos reservados. No olviden reservar su asiento cada 15 días.